Buenas, buenas. Bueno, eh, nada, hace rato que quería hacer este video o podcast, lo que sea. Hace bastantes meses. Hay un montón de videos de gente diciendo los beneficios de la meditación avalados científicamente, pero yo lo quiero hacer como un poco más tranquilo, un poco más personal y contarles mi experiencia con la meditación. Yo comencé a meditar en el 2020 en plena pandemia. Yo siempre fui bastante estructurada, bastante nerviosa, ansiosa y un montón de cosas más. Y en el 2020 siento que al estar encerrada es como que tenía que convivir básicamente con mis propios pensamientos. Y me di cuenta que tengo pensamientos bastante intrusivos. Bueno, hoy no tanto, pero en su momento tenía pensamientos demasiado intrusivos. Y creo que eso hacía que, yo llorara tanto, o me pusiera mal tanto, sobrepensara y me pasara un montón de cosas por la cabeza. Y me acuerdo que mi hermana me dijo si no había probado meditar. Y no les voy a mentir, al principio cuando empecé a meditar me costaba mucho. Yo tengo como que no tengo muy buena concentración, que digamos. Y me costaba mucho. Después como que le agarré un poquito la mano a meditar. Y meditaba todos los días. En ese momento yo todavía estaba en la escuela. Entonces, cuando meditaba entre el receso de una clase y otra, o un ratito antes de meterme a las clases virtuales, y eso como que me calmaba un poco. Después en el 2021 dejé de meditar. Seguía bastante con estos pensamientos intrusivos y empecé a tener como a finales del 2021 ataques de pánico, porque estaba como con muchas cosas en mi cabeza. Y como que tampoco iba a un psicólogo, tampoco sabía expresar muy bien cómo me sentía. Era como que, digámoslo así, ¿no? Yo quería tener todo bajo control. O sea, de por sí me gusta tener todo bajo control, lo cual es imposible. Pero en ese momento quería tener todo bajo control y encima no expresaba cuando estaba saturada mentalmente. Entonces, al no saber cómo expresar mis emociones bien, correctamente, o ni siquiera intentarlo, porque ni siquiera lo intentaba, y querer tener todo bajo control, hizo que yo básicamente explotara mentalmente, colapsara. Después en el 2022 tampoco fui al psicólogo. Y estuve en el 2022, no sé, fue como un año tranquilo, medianamente tranquilo, o sea, como que no pasó nada muy polémico que digamos, creo. No que yo recuerde. Y en el 2023, como que a principios del 2023, sí exploté. O sea, como que me di cuenta que había muchos ámbitos de mi vida que sentía que no estaban funcionando. Y nada, o sea, el sentir que no estaban funcionando es como que me puse mal. O sea, colapsé de vuelta. Y empecé a meditar como una alternativa para buscar otra vez tranquilidad o intentar de encontrarla. Y me di cuenta que cuando volví a meditar a principio de año, me di cuenta que que mi cabeza estaba llena de ruido mental. O sea, no había un momento en el que yo pareciera o me sintiera que estaba realmente tranquila. Era como que constantemente estaba tensa, constantemente estaba como pensando cosas muy feas sobre mí y sobre mi vida y sobre todo prácticamente. Entonces empecé a meditar y empecé a meditar todos los días, pero como que no encontraba como una solución realmente. Entonces de ahí me di cuenta que tenía que empezar con un psicólogo. Antes ya me habían recomendado ir a un psicólogo, pero yo estaba negada. Vieron que les dije que yo creía que podía con todo. Bueno, eso involucraba también la parte psíquica, emocional. Entonces dije, no, bueno, necesito pedir ayuda, necesito pedirle ayuda a alguien. O sea, qué mejor que un profesional que un psicólogo o una psicóloga. Entonces empecé el psicólogo y al mismo tiempo seguía meditando. Y ahora medito prácticamente todos los días.
incluso los fines de semana. Los fines de semana quizás a veces no tanto, pero de lunes a viernes todos los días. Aunque sean solamente 5 minutos, son 5 minutos y son los 5 mejores minutos del día. Entonces de alguna forma se convirtió en un hábito, y al mismo tiempo que iba al psicólogo también meditaba, y honestamente me dio mucha tranquilidad. Y yo siento que meditar te ayuda bastante a conocerte y darte cuenta de qué ámbitos de tu vida están mal, ya sea emocional, laboral, académicamente, lo que sea, porque estás literalmente conviviendo con tus pensamientos. O sea, no hay nada más en lo que te tenés que enfocarte. O sea, solamente te enfocas en respirar, en los ruidos de tu alrededor y en tus pensamientos. Y creo que es muy difícil meditar porque hay que convivir con los pensamientos, y uno a veces no le gusta enfrentarse a determinado tipo de pensamientos. Y ahí es cuando uno realmente se da cuenta de lo que piensa y de su lado oscuro, digamos, ¿no? Ese lado que a nadie le gusta ver. Y nada, de hecho me di cuenta que a medida que iba yendo al psicólogo y a medida que iba tomando el hábito de meditar todos los días, me di cuenta que estos pensamientos feos que tenía se fueron calmando. O sea, me di cuenta que ya no eran tantos como en un principio. Así que siento que en ese aspecto meditar cambió bastante mi vida. Y quiero ahora nombrar como los beneficios que yo le encontré a la meditación. Bueno, el primer beneficio es el controlar mis emociones o gestionarlas un poco mejor. Y cuando digo gestionarlo, no me refiero a reprimirlos, me refiero a manejarlos correctamente. Creo que es lo mismo. Básicamente dije lo mismo, pero bueno, ustedes me entienden. Por ejemplo, hace 2 semanas ocurrió un torrencial acá en Argentina. Yo estaba en San Luis y estaba con otra persona y estábamos al aire libre y se empezaron a caer ramas, y yo tuve como una especie de visión, podría decirse, o déjà vu, no sabría decir muy bien, en donde vi patente como a la otra persona que estaba conmigo se le caía una rama por la cabeza. Y yo cuando tuve esta visión es como que le dije, no, correte. O sea, como que corrí a esa otra persona, y cuando ni bien la corrí se le cayó una rama. Y obviamente yo me asusté, pero en ese momento sé que no reaccioné porque estaba como que en modo supervivencia. Y nada, después cuando ya estaba como un poco más segura y el torrencial se había calmado un poco, me empecé a agitar como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico, y empecé a hacer los ejercicios de respiración que hago en meditación, y realmente me calmó muchísimo. Y yo sola como que gestioné el sentimiento de miedo que tenía en ese momento, y así me pasó con un montón de cosas. O sea, como que me ayuda como a gestionar mejor mis emociones. También me ayuda mucho, y me ayudó muchísimo, a ser menos impulsiva. Yo soy muy... no diría que soy muy impulsiva, pero cuando me enojo tiendo a decir cosas que quizás no están tan buenas y no son tan lindas de decir. Entonces, cuando empecé a meditar, es como que cuando me peleo con alguien o alguien me dice como algo que no me gusta, es como que quizás me tomo el tiempo de respirar y calmarme para no reaccionar de forma impulsiva. Obviamente no siempre me funciona, obviamente va a haber momentos en los que uno reacciona de manera impulsiva, porque al final somos humanos y todos reaccionamos de manera impulsiva de vez en cuando, pero por lo menos me ayuda a gestionar eso un poco mejor. Otra cosa en la que me ayudó bastante es a conectar con mis emociones, con mis sentidos, con mis otros sentidos, que no sean la vista, digamos. Yo cuando empecé a meditar en el patio de mi casa, entonces escuchaba como el ruido del viento, las hojas, como el solcito me pegaba en la cara, cosas así. Y empecé a notar estas cosas en mi vida diaria, que antes no las notaba porque es como que siempre estaba pensando en cosas de la vida cotidiana, y es como que ahora
me tomo esos pequeños momentos para justamente para admirar o apreciar esos momentos. Por ejemplo, uno de mis momentos favoritos del día actualmente es cuando me tomo el colectivo entre las 5 o 6 de la tarde, porque pega el solcito, o sea, veo el atardecer por la ventana y el solcito me pega en la cara. Es como un sentimiento muy, muy lindo. Entonces ese tipo de cosas antes no las notaba porque siempre estaba pensando en otras cosas o estaba ocupada con mis pensamientos intrusivos. Entonces ese tipo de cosas no las podía notar. O sea, estaban ahí pero yo no las notaba. Y otra cosa en la que yo creo que me ayudó bastante la meditación es a generar un nuevo hábito. O sea, es como que sí, al final terminé generándolo como un hábito y fíjate que ahora lo hago prácticamente todos los días. Otra cosa en la que me ayudó muchísimo es a darme cuenta cuando hay situaciones o personas o conversaciones con las que me siento incómoda. Me di cuenta que yo hago distintos tipos de meditaciones, pero hay un tipo de meditación que la verdad desconozco el nombre, pero en donde te hace notar como tus puntos de tensión, o sea, los puntos de tensión que tenés en tu cuerpo. Y yo a veces noto que quizás estoy hablando con alguien o estoy hablando sobre un tema que me incomoda y es como que me tenso. Y me doy cuenta porque es como que de a ratos tengo momentos en los que me pongo a analizar cómo me siento físicamente, ¿no? O sea, capaz no estoy meditando, capaz que estoy hablando con alguien y yo siento tensión en los hombros. Y es como que empiezo como a respirar, como si estuviera haciendo meditación, pero mientras estoy hablando con la otra persona. Y eso hace que me dé cuenta como que hay cierto tipo de personas con las que no me siento cómoda, o hay cierto tipo de conversaciones que no me gusta tener. Entonces es como que cuando me siento incómoda, cuando me siento mal o me siento tensa, es como que ya sé que como que no es mi lugar, digamos, ¿no? Como que no tendría que estar ahí. Y eso me ayuda bastante a estar un poco más relajada, digamos. Otra cosa que yo creo que me ayudó bastante la meditación es a conciliar el sueño. O sea, cuando estoy como muy ansiosa o muy pensativa o no me puedo dormir, meditar me sirve un montón. Y una vez que me relajo, duermo como si, no sé, como si hubiese cruzado el desierto más o menos. Y bueno, creo que esas fueron todas las cosas en las que me ayudó la meditación. Nada, si alguno de acá medita también y quiere dar alguna idea o quiere, no sé, comentar algo sobre las meditaciones o cómo les ayudó a ustedes en su vida personal, pueden hacerlo. A mí me ayudó muchísimo. Sinceramente creo que es un hábito que mejoró bastante mi día a día. Así que nada, si tienen la oportunidad se los recomiendo mucho. Y no es necesario, no sé, ir a clases específicas de meditación. Pueden, no sé, buscarse un video en YouTube o descargarse una aplicación tranquilamente y meditar. Yo, por ejemplo, uso los mismos videos de acá de YouTube para meditar y me relaja bastante, me calma bastante. Así que sinceramente se los recomiendo. De hecho, pueden ponerse como meta del 2024 empezar a meditar. Creo que eso es todo. Nos vemos en el próximo video o podcast o lo que sea que esté haciendo últimamente, porque ni siquiera yo sé que estoy subiendo. Así que nada, nos vemos.